Hoy empezamos una nueva serie de otoño, donde vamos a estar recordando tal vez lo que es lo más importante. El Evangelio es aquello en lo que estamos arraigados. El Evangelio es lo que nos da la vida espiritual que necesitamos, el alimento para que podamos dar fruto también. Y por eso queremos, y no podemos volver al Evangelio lo suficiente, ¿no? Y volvemos una y otra vez y recordamos que esto es lo principal, que esto es lo más importante de lo que podemos hablar, el Evangelio. Pero el Evangelio no solamente es la puerta, el Evangelio también es el camino donde nosotros como creyentes nos movemos. Y a medida que el Evangelio entra en nosotros, no solamente nos salva, sino que también nos santifica. Es un proceso. Por lo que queremos hacer eso en todo tipo de formas correctas, ¿no? Y podemos pensar en una especie de círculo alrededor de eso. Me gustaría que pudiéramos ver el Evangelio como un diamante y un círculo alrededor, y nosotros tomamos ese diamante y le damos vueltas y lo vamos viendo desde diferentes ángulos, desde diferentes posiciones, y eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, en esta mañana. Y vamos a estar viendo, o vamos a pasar las próximas 4 semanas hablando acerca de la generosidad. Y sé que cuando he dicho generosidad, ¿algunos de vosotros habéis escuchado? Dinero. Vamos a pasar las próximas 4 semanas hablando acerca del dinero, ¿no? Déjame decirte esto, no podemos hablar de generosidad sin hablar de dinero, eso está claro. Pero es mucho más que eso. Va mucho más allá, hay algo más. Puede que no sea menos que el dinero, pero es mucho más. Como digo, hay más allá, y eso es lo que nos vamos a enfocar. Y quiero demostrarte que este tipo de generosidad que nosotros vamos a ver y a explorar es mucho más que dinero. Como digo, va más allá del dinero y no tiene nada que ver a veces con el dinero. Así que de nuevo, si eres alguien que está aquí por primera vez, pues te animo a que puedas pasar con nosotros las próximas 4 semanas y puedas ver cuál es el enfoque, cuál es el énfasis que le vamos a dar a esta cuestión. La generosidad, hemos dicho, no es menos, pero es mucho más que lo que haces con tu dinero. Y me gustaría que pudiéramos ver algo. Me gustaría que pudiéramos empezar con un texto muy cortito que está en Isaías capítulo 32 y versículo 8. Isaías 32, versículo 8 es lo que dice así de esta forma. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Si estás utilizando otra traducción de la Biblia, tal vez has leído, pero el noble concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Pero la realidad es que una traducción más fiel de esta palabra noble es la palabra generoso. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Esto no tiene que ver con el dinero. Esto es lo que nosotros somos. Somos personas radicalmente generosas y eso es una de las cosas que la Biblia dice acerca de nosotros, de los cristianos. Y lo que queremos ver inculcado en nuestra vida es una vida de generosidad, de una generosidad radical. Y eso es más que el dinero que puedes poner en la ofrenda, es más de lo que tú puedes dar a tu organización benéfica favorita, es más que ver una necesidad económica en un amigo o en un compañero y suplir esa necesidad. Todo eso está bien. Hay que hacerlo, ¿no? Como cristianos, pero hay más, va más allá de eso. Si limitamos la generosidad a eso solo, se va a quedar demasiado corta. Tú puedes ser la persona más generosa en esta sala, la persona económicamente más generosa en esta sala, pero puede ser que no seas la persona generosa tal como nos indica y como nos habla la Biblia. Y es muy importante que entendamos eso, ¿no? Y por eso quiero que veamos esto, que es mucho más de lo que haces con tu dinero. Claro, va a afectar tu dinero también, pero va a impregnar, va a llegar a cada una de las áreas de tu vida. Ahora, definamos qué es la generosidad bíblica. ¿Qué vemos? Cuando nosotros abrimos las Escrituras y las leemos y tratamos de ver qué es la generosidad bíblica, ¿cómo podemos resumir? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo pensamos o en qué pensamos cuando hablamos de la generosidad bíblica? ¿Cómo lo hacemos? Podríamos decirlo así, tenemos una definición ahí en la pantalla. Dice, la generosidad bíblica es el impulso radical creado por el Espíritu Santo para dar sacrificialmente a otros que no pueden pagarme debido al sacrificio radical de Cristo que no puedo pagar. Es una definición guapa, ¿no? No es mía. Todo lo que veáis en esta mañana que sea así como espectacular, no es mío. Lo he cogido de algún lado, ¿vale? Esto he unido 2 frases de Andy Stanley y de J.D. Greer y hemos unido y hemos hecho esta definición de lo que es la
La generosidad bíblica. Lo vamos a dejar ahí por un momento. Ahora, ¿por qué hemos puesto la palabra radical en esa definición? No sé qué pensáis vosotros o qué viene a vuestra mente cuando pensamos en la palabra radical. Tal vez piensas en personas por las calles de Barcelona quemando containers, rompiendo escaparates y entrando y saqueando los comercios. O peor aún, puede ser que haya venido a tu mente aquella canción de Marcos Witt que dice, Señor, hazme un radical. Puede ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa? Cuando esa palabra radical viene de la palabra radix en latín, que significa raíz. Es decir, lo que está dentro, lo que tiene que ver con la base, lo que tiene que ver con los fundamentos. Es algo que sale de dentro, es algo que viene del corazón. Y es aquí, es en nuestro corazón donde nace, donde se genera la generosidad. Así que ahora, la pregunta que quiero que exploremos por unos minutos, por un momento es, ¿cómo es que ese tipo de generosidad, o cómo es que la generosidad se vuelve en una generosidad radical y se enraiza y llega a nuestro corazón? Por eso, lo que vamos a ver en esta mañana lo he dividido en 3 partes. Primero vamos a estar hablando de cuál es la fuente de esta generosidad radical. Después vamos a ver cuáles son las marcas o las señales, características de esta generosidad radical. Y terminaremos hablando de cuál es la clave para obtener o para ofrecer esta generosidad radical. Así que vamos a empezar con ese primer punto. ¿Cuál es la fuente de la generosidad radical? Pues hace unos minutos hemos cantado acerca de eso, ¿no? Tenemos una palabra, los cristianos, para hablar de eso, de la generosidad radical. ¿Qué palabra es? Gracia. Gracia, lo hemos cantado en esta mañana, es una gracia. Gracia es algo que no generamos nosotros mismos, viene de fuera de nosotros. Hemos dicho que es algo que está en el Espíritu o impulsado por el Espíritu, y por lo tanto, aunque el Espíritu esté dentro de nosotros, pero no es algo que pueda nacer de nosotros, es impulsado por el Espíritu, si queremos decirlo de esta manera. Y la forma en que lo dice la Biblia es que nos enseñará todo tipo de maneras en que la generosidad radical de Dios hacia nosotros debe producir esa generosidad radical también hacia los demás. Vamos a uno de los textos que voy a usar en el día de hoy. Se encuentra en Mateo capítulo 18 y vamos a leer del versículo 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Hoy lo hemos puesto fácil. Es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿vale? Así que tenemos ahí por el medio. Abrimos Mateo 18, del 23 al 35. Nos dice así la palabra de Dios. Es una historia que también habréis escuchado, una parábola que seguro muchos de los que estáis aquí conocéis. Dice, por eso el reino... Me encanta cómo empieza. Yo utilizo siempre esa palabra, por eso. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa en esa historia que acabamos de leer? Hay un tipo que literalmente le debe a otro, como podríamos decir, millones y millones de euros. Y viene este y le ruega y le dice, mira, no puedo pagarte ahora, ten paciencia conmigo. Y viene este y le perdona todos esos millones y millones de euros en ese momento. O sea, una mega deuda que esa persona de ninguna forma se podría librar. No había manera con que se pudiera pagar todos los millones que él debía. Pero su señor, hemos leído, se compadece y le perdona todo. Ahora, estamos de acuerdo que
¿Este perdón cuesta o no? ¿Le costó al jefe de este perdonarle? ¿Cuánto? Millones, ¿no? Tuvo que pagar, tuvo que asumir esa deuda que el otro debía y no cobrarle todos esos millones, ¿no? Así que al jefe le cuesta millones y millones de euros. Pero luego viene este hombre, sale de ahí y se encuentra a un compañero que le debía como 20 o 30 mil euros, comparado con los millones que él debía y le habían sido perdonados. Y ahora viene este y se encuentra a uno que le debe 20 o 30 mil euros. ¿Y qué es lo que hace? Le ruega también que tenga paciencia, que sea misericordioso. Y el otro viene y le dice que no. Y lo mete en la cárcel y hasta que pague todo. Ahora, ¿cuál es el punto de Jesús? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús con esto? Jesús está diciendo de alguna forma que no tiene sentido que le prestemos atención a las palabras, a lo que ha sucedido, a esa parábola. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido que tú seas el receptor de este tipo de misericordia y de perdón y de generosidad radical y que no seas capaz de cambiar tu pensamiento y seas tan tacaño que no puedas perdonar a otro que en realidad te debe una miseria comparado con lo que tú estabas debiendo. Y la única explicación que he encontrado para esto, para que alguien que haya recibido este tipo de generosidad radical y no sea capaz de aplicar esa misma generosidad radical con otros a cambio, creo que la única explicación que podemos dar es realmente que no creen que hayan recibido ese tipo de generosidad radical. Es la única explicación que he encontrado. Probablemente creen que, bueno, lo que ha pasado pues ha sido algo razonable, ¿no? Si este tío tiene tanto dinero, pues está bien que me perdone todos esos millones, ¿no? ¿Qué pasa? Es lo que tendría que hacer, es lo correcto, normal, que el otro tiene que perdonarme si tiene tanto. Ahora, ¿cuántos de nosotros, al ver nuestra propia vida, pensamos, bueno, lo que me ha perdonado Dios, pues es normal, ¿no? Está bien que Dios me haya perdonado, ¿no? Es razonable. Tampoco era una gran cosa, ¿no? Lo que había hecho, así que pues gracias a Dios que me ha perdonado, ¿no? En general creo que soy una persona bastante increíble, así que Jesús y Dios tendrían que sentirse orgullosos de tenerme a mí en su equipo, ¿no? Muchos creo que pensamos de esta forma, es la mentalidad de muchos. Ahora, si crees que Dios te ha perdonado poco, si crees que Dios te debe algo, si crees que no has sido radicalmente generoso en el perdón de tus pecados, en ser misericordioso contigo, entonces nunca vas a ser radicalmente generoso. Creo que esa es la clave de lo que nos quiere explicar aquí Jesús con esta parábola. Creo que es fácil leer ese texto de Mateo 18 y pensar que al final se trata de dinero solamente, ¿no? Y se trata de algo que pues unas personas se deben entre sí, pero claro, llega un momento que aparece el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Está hablando del perdón. Está hablando del perdón. Recordad que os he dicho que no es menos que lo que haces con tu dinero, pero va mucho más allá. Ahora, ¿podemos reconocer que el perdón es un acto de generosidad radical? ¿Podemos reconocer eso? Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Es lo que está diciendo Jesús. Es un acto radicalmente generoso. Y como lo has recibido, a cambio Dios te llama a ti, nos llama a nosotros a ser radicalmente generosos. Dios espera que nosotros seamos radicalmente generosos. Dios está diciendo que no tiene ningún sentido que no seamos así, con algo que se nos ha demostrado. No tiene sentido entonces que no demostremos también nosotros lo mismo, que ni siquiera entendemos la realidad de lo que nos ha pasado, ¿no? Que nos gusta vivir ahí como a veces en un mundo paralelo o multiverso, una dimensión diferente donde vemos las cosas realmente de otra forma. Si no podemos ser así, a cambio radicalmente generosos, ¿no? Ese es el punto. Pero mira, nuestra deuda con Dios era increíble. No sé si estás de acuerdo con eso. Era una montaña enorme que jamás podríamos llegar a pagar por nuestra cuenta. Pero hemos clamado por misericordia y Dios ha tenido compasión de nosotros, nos la ha concedido. Y ahí tienes a Jesús diciendo, ¿cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no voy a hacer eso por cada uno de vosotros? Ahora quiero que veamos algo rápido en un versículo que la mayoría también conocéis de memoria. Está en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Primera carta de Juan 3:16. No sé si quieres apuntar algo ahí en el margen de tu Biblia, debajo o encima, o en la Biblia electrónica, subrayar, marcar esto porque es interesante y es muy importante. Presta atención, dice, en esto conocemos el amor. ¿Habéis escuchado esto antes? En esto conocemos el amor. Y me paro por un segundo solo para remarcar que la Biblia
ahora nos va a dar una definición de lo que es el amor. Por eso es que es interesante y es muy importante. Porque por ahí hay un montón de gente diciéndonos lo que es el amor, queriéndonos dar definiciones de lo que es el amor, desde la época de los hippies hasta ahora. Love is love, ¿os acordáis? Y todas esas historias. Pero la Biblia nos está dando una definición de lo que es el amor. Así que cuando alguien te pregunte, Adriana, ¿qué es el amor? Fácil. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Aquí nos lo dice. En esto conocemos el amor, en que Él, ¿quién? Jesús, Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. Y esto solamente es la primera parte, aún no hemos llegado a la segunda parte del versículo, pero aquí ya tenemos una definición bíblica de lo que es el amor, demostrado en la entrega sacrificial de Jesús, dando su vida por ti y por mí. Y eso, como resultado, tiene que llevar a la segunda parte de este versículo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Podemos decirlo de otra manera. Jesús ha sido tan radicalmente generoso con nosotros que nosotros debemos ser radicalmente generosos con los demás. Y fijaos en un par de cosas. Fíjate que no dice, Cristo murió por ti y ahora tú tienes que morir por otros. No está diciendo eso. No porque la muerte no sea parte del proceso tal vez, ¿no? Sino porque en realidad no se trata de morir, se trata de vivir. Se trata de vivir cada día, poner cada día un poquito más, cada día, cada hora, cada minuto. Un tipo de entrega que se hace de esta forma. Eso es poner nuestra vida por los hermanos. ¿Tienes que morir por alguien? Está bien, pero la Biblia nos llama a vivir por los demás. Eso es poner la vida por los hermanos. Pero hay otra palabra con la que a veces podemos quedarnos atascados en este punto como creyentes en este siglo que estamos, de la información, de los avances, de las eras tecnológicas, de que todo está a nuestro alcance, y es en esto conocemos. La palabra conocer, conocemos. Cuando yo escucho la palabra conocer, si no le pongo cuidado, la forma en la que pienso en esta palabra puede significar simplemente en un montón de información que yo voy acumulando en mi mente y que la tengo ahí guardada, ¿no? En el conocimiento. Sé que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Sé que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945. Sé que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de A más B al cuadrado. Pero también sé algo más. Y es que toda esa información que tengo guardada en mi cabeza muchas veces no hace ninguna diferencia. No cambia la forma en la que yo vivo. No hay nada que cambie de esa información en mi ser, en mi persona. Quiero dejar esto claro. La Biblia nunca nos habla de conocer como simplemente almacenar un montón de información ahí en tu cerebro, en tu masa gris y ocupando todo ese espacio. La Biblia no habla así en cuanto a conocer. Siempre va a algo mucho más profundo. Es por eso que podemos llegar a Génesis 3, por ejemplo, o a los evangelios y escuchar cosas como estas. Y Adán conoció a Eva. Y dice, por ejemplo, también José no había conocido a María. Y no se trata de ser mojigatos y que no podamos utilizar la palabra sexo, sino que cuando habla de conocer, está hablando de algo mucho más profundo. Cuando leas la palabra conocer en la Biblia, va mucho más allá. Conocer es mucho más profundo que acumular cosas en tu cabeza. Es un tipo de conocimiento experiencial. Tiene que ver con la experiencia. Ese conocer te cambia la vida. Ese es el conocemos de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Quieres saber si sabes algo? ¿Quieres saber si conoces bíblicamente? Pues aquí está. Es eso. Si has experimentado el amor radical y sacrificial de Cristo por ti, de tal manera que tú puedes vivir de una forma radicalmente también sacrificial, dándote en sacrificio por los demás. Ese es un fruto que deberíamos ver en nuestra vida como creyentes. El darnos por los demás, un amor sacrificial por los demás. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de esta generosidad radical? Es, yo conozco ese amor.
Yo he experimentado ese amor. Realmente he creído en Él y me aferro al hecho de que Dios me ha amado de esa forma. Y cuando conozco esto, produce una generosidad radical en mí. Tú has sido radicalmente amado. Así que ahora ve y ama también de una forma radical. Se te ha mostrado una generosidad radical, una generosidad enraizada, arraigada, que viene del mismo corazón de Dios. Así es Él. Y dice que así también debería alterar y cambiar, transformar quiénes somos nosotros. ¿Sí? Esa es la fuente. De ahí viene. ¿Has experimentado la generosidad radical? Creo que es una pregunta para hacerte a ti mismo en esta mañana. ¿He conocido eso en el sentido bíblico? ¿He experimentado la generosidad radical? Pienso en muchos jugadores de fútbol o artistas que en algún momento les entrevistan y porque saben que son cristianos o que van a la iglesia y les preguntan, ¿tú eres cristiano, tú eres evangélico? ¿Y cuáles son sus respuestas? Muchas veces dicen, sí, creo en Dios, creo en Jesús, creo en que Él dio su vida en perdón por mis pecados. Y ahí se termina la entrevista, ¿no? Perfecto. No me voy a atrever a negar eso, ¿no? O a juzgar a ninguno de ellos, porque esa sería la respuesta, pues, políticamente correcta, ¿no? Pero para mí la respuesta sería, Jesús ha tenido un impacto tan profundo en mi vida que mi vida ha cambiado completamente, radicalmente. Que no soy como era antes, que mi vida ha sido transformada de una forma que es que ni siquiera te lo puedo explicar. Pero eso es lo que ha sucedido en mi vida, eso es lo que yo diría, ¿no? Y también tiene que ver con la forma en que manejo mi dinero, pero es mucho más que eso. Ahora, ¿cuáles son las marcas de esa generosidad? Vamos a ver ahora las marcas o características de la generosidad en Lucas 18. Vamos solo unos momentos a Lucas 18, solo quiero que veamos rápidamente otra parábola, una ojeada por encima, ¿vale? Por cierto que estaría guapo hacer una serie sobre las parábolas, ¿no? No sé, lo dejamos por ahí, ya lo iremos pensando. Lucas capítulo 18, empezando en el versículo 9, nos dice así. Jesús refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y sigue así. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿De qué va esta parábola? ¿De qué nos está hablando? Esta parábola va de uno que no ha entendido nada y de otro que ha entendido perfectamente la generosidad radical de Dios. De eso va. De uno que piensa que no necesita ningún tipo de generosidad por parte de Dios y de otro que se da cuenta que si no recibe esa generosidad por parte de Dios, su vida está perdida y va directamente hacia el infierno y está desesperado por eso. De uno que piensa que se ha ganado la generosidad de Dios y de otro que sabe, de nuevo, que si Dios no es radicalmente generoso con él, está perdido y no tiene nada que hacer. Esta parábola va de uno que es bueno y uno que es malo. De esto va. Quiero que nos fijemos en algo súper interesante. Si todavía estás en Lucas 18 y no has cerrado la Biblia, después de esta parábola nos encontramos con esto que sigue en el versículo 15 y los siguientes. Dice, y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo
El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué está pasando aquí? No sé si os ha pasado alguna vez que leyendo la Biblia estáis leyendo un pasaje y después un trozo de textos ahí de versículos y pasáis al siguiente trozo de versículos y dices, ¿qué ha pasado aquí? Está hablando de una parábola de un recaudador de impuestos, luego hay una escena con unos niños, o sea, ¿qué conexión tiene esto? Y hay algo que he repetido durante los últimos años, pero es que las cosas que nos encontramos en la Biblia no están puestas ahí a lo loco. No tiraron todos los versículos y venga, ya está hecho el Evangelio de Lucas. No, las cosas tienen un propósito y están hechas por algo. Y Jesús no va haciendo por ahí preguntas porque sí, a ver qué se le ocurre a la gente contestar, ni explicando historias para ver qué es lo que pasa y cómo reacciona la gente. La Biblia, los Evangelios, no son una colección de historias aleatorias que están por ahí, como digo, hay un pensamiento, hay una intención detrás, hay un argumento, hay cosas que se quieren transmitir. Como digo, nada está puesto por coincidencia, nada está puesto por casualidad, nada está puesto por accidente. Estamos hablando de la palabra de Dios, es su palabra. Si realmente creemos que toda la Escritura está inspirada por Dios, como dice Pablo a Timoteo, entonces entendemos que Dios ha puesto esto de tal manera que nosotros podamos construir algo a partir de eso. Ahora, ¿qué es? Es lo que tenemos que descubrir, es lo que vamos a ver. Como digo, no es solo una colección de historias con una moral. ¿Por qué llegamos a esto de los niños, después de hablar del recaudador de impuestos y del fariseo? En la parábola del recaudador y el fariseo vemos que hay dos tipos de personas. Hemos dicho una que ha entendido la generosidad radical de Dios y la otra que no. Y en la siguiente escena de los niños, aquí está Jesús dándonos un ejemplo de cómo se ve la generosidad bíblica. Les está enseñando cómo es esa generosidad bíblica radical. Ahí tenéis la definición otra vez. La generosidad bíblica es el impulso radical creado por el Espíritu para dar sacrificialmente a otros que no pueden pagarme debido al sacrificio radical de Cristo que yo no puedo pagar. ¿Qué está haciendo Jesús? Los discípulos están ahí en plan, Jesús, ¿cómo vas a perder el tiempo con estas personas, literalmente los más bajos y los más pequeños de la sociedad? Tú tienes un plan, tú eres un revolucionario, hay algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que llevar a cabo. No vas a perder el tiempo con estas personitas, ¿verdad? Hay más cosas que tenemos que hacer, estamos perdiendo el tiempo. Deberías invertir en tu marca, como digo, empezar esa revolución. Pero la respuesta de Jesús a esos hombres es esta. Mirad, así es como se ve la generosidad. Se ve como dar a las personas que no van a poder devolverme, que no van a poder pagarme de nuevo lo que yo estoy dando. El recaudador de impuestos del que os he hablado antes nunca podría devolverme nada. Y quiero demostraros eso también a vosotros. Es tener la voluntad de ser generoso con aquel que nunca te lo va a poder devolver. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te motiva a ti a dar? ¿Qué es lo que te motiva a ti a dar? No hace falta que lo digamos en voz alta, ¿no? Pero el dinero que das en la ofrenda, el tiempo que das, lo que sea que des, ¿qué te motiva a hacer eso? ¿Qué te motiva a dar todo eso? Lo que le motiva a la mayoría de las personas es algo así como la cadena de favores. No sé si has visto esa película o las cosas que solemos hacer nosotros. Doy algo porque sé que obtendré algo, ¿no? Es posible que nunca lo digamos en voz alta, pero creo que existe esa especie de secreto, ¿no? De que espero que cuando dé algo, pues en algún momento voy a obtener un beneficio de eso que yo antes he dado. Y como digo, no es algo que expresamos, pero estoy seguro que está aquí y también puede que esté en nuestro corazón, ¿no? Le he dejado la caja de herramientas a el taladro, el disco. Así que en algún momento, cuando necesite la furgoneta, pues ya sé a quién se la voy a pedir, ¿no? Seguro que me va a decir que sí. Además, si yo soy generoso y presto el taladro, la caja de herramientas y todo, y los demás ven cómo yo estoy prestando eso,
eso también eleva mi posición, ¿no? Eso también habla de mí y dicen, mira, el Pablo, qué tío más guay, ¿no? Le ha dejado todas estas cosas al otro, qué generoso, qué persona más, más bien, más buena, ¿no? Pero la verdad es que esperamos algo a cambio, ¿no? Y creo que se lo hacemos también a Dios. Creo que esta cosita que hacemos con los demás, lo hacemos también con Dios, ¿no? Dios, ¿has visto lo fiel que soy? Como el fariseo, ¿no? Doy el diezmo, doy ofrenda, oro un montón, todas las cosas que hago. ¿Tú has visto, Señor, todo lo que hago? Y es que soy el cristiano perfecto, ¿no? ¿Sabes por qué hago todo eso, Señor? Porque algún día me voy a dirigir a ti y te voy a decir, ¿te acuerdas todo lo que he hecho? Pues es el momento, ¿vale? Me debes algo. Tienes que darme algo a mí también ahora a cambio. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es que nosotros vamos a dar de forma radicalmente generosa a aquellos que no pueden devolvernos nada. Lucas 14, 13 al 14, unos capítulos antes. Dice, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos. ¿Por qué? Porque eran las personas de la sociedad que no tenían nada. Los desechados de la sociedad. Dice, y serás bienaventurados, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. En otras palabras, estoy dispuesto a decir, está bien, sí, no voy a tener ninguna recompensa en esta tierra por hacer estas cosas. Estoy dispuesto a posponer esa recompensa hasta el día en el que Jesús regrese. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Obviamente no creo que esto signifique que no puedas invitar a nadie a tu casa que después te va a volver a invitar a la suya. No tiene que ver con esto, ¿no? O que tenga los medios para devolverte el dinero de alguna manera o la invitación, etcétera. Pero sí creo que lo que está diciendo es que cuál es la motivación que hay ahí dentro. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuál es el corazón que ponemos en esas cosas? Entonces, ¿estamos dando para quedar bien? ¿Para elevar el concepto que los demás puedan tener de nosotros mismos? ¿O estamos vaciándonos, volcándonos, dándonos a nosotros mismos? Entonces, ¿cuáles son las marcas de la generosidad? Escucha bien porque no tiene que ver con el dinero, ¿vale? De hecho, quiero compartir algunas formas en las que creo que mucha gente usa su dinero para escapar de esas otras cosas, ¿no? De esos tipos de generosidad. Y voy a dar algunos ejemplos de algunos tipos de generosidad. Voy a poner algunos nombres a esos tipos de generosidad. Y el primero del que quiero hablar es acerca de la generosidad emocional. La generosidad emocional. Esto sería compartir nuestro auténtico yo con otros. Pero estoy seguro que muchos de nosotros en esta sala preferiríamos poner un poquito más de dinero en la ofrenda y no tener que hablar con nadie, ni abrir nuestro corazón con nadie, ni explicarles cómo somos realmente, qué sentimos, qué nos está pasando en este momento. Dar en este punto es fácil. Dar es fácil, pero dejar que la gente entre en tu intimidad, en tu vida interior, eso vale más que el dinero. ¿Y qué es lo que más atesoramos? Muchas veces es nuestra reserva emocional, aquello que queremos contener, que queremos guardar, lo que es una pesadilla para nosotros si tenemos realmente que llegar a compartirlo con alguien. Preferiríamos no tener dinero en la cuenta, que la cuenta esté a cero, darlo todo, pero no tener que hablar absolutamente nada acerca de cómo está nuestro corazón. Pero entonces no estamos siendo radicalmente generosos. La generosidad radical me lleva a compartirme a mí mismo, a hacerme vulnerable, a tomar ese riesgo, pase lo que pase. La segunda sería la generosidad física. Y predicaré exclusivamente de esto en un par de semanas, pero dejadme decir algo muy rápido. Podríamos llamar a eso también, a esta generosidad física, la hospitalidad. Ya he dado en la ofrenda, así que no quiero un montón de gente en mi casa. Y que no se les ocurra ahora que la iglesia está creciendo y que he escuchado por ahí campanitas de que quieren hacer grupos de hogar o grupos de conexión, hacer un grupo de hogar en mi casa. Si hace falta, doy más. Pero en mi casa que no venga nadie. Eso es la generosidad física o la falta de la generosidad física. No estoy dispuesto a dar mi vida por otros. Puede que esté dispuesto a morir, pero no a poner mi vida por los hermanos. Algunos piensan así, ¿no? No puedo tener a los vecinos en casa para cenar o abrirme a la gente, necesito mi espacio físico, distancia entre las personas y yo. En mi casa es el único lugar en el que tengo privacidad. Solo me faltaba que encima
se me metiera la gente también en mi casa. Pero estamos en lo mismo. Entonces, no estamos siendo radicalmente generosos. ¿Y qué hay de la generosidad relacional? Esa sería la tercera, generosidad relacional. Creo que en nuestra cabeza hacemos esto todos, y no me engañéis. Hacemos una lista mental de quiénes son más amigos que otros. ¿Sí o no? O incluso quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Tenemos esa lista ahí, ¿no? Y tenemos una especie de libro de contabilidad, ¿vale? En la que tenemos bien claro en nuestra mente quién es quien nos debe cada cosa. Este me debe esto, este me debe lo otro, a quién también le debemos nosotros y cómo queda el saldo neto de esas cosas. ¿Me seguís o no? ¿Sí? Creo que todos tenemos esta lista. A este le dejé el coche, como decía antes, a este le dejé el taladro, a este lo otro, ya los llamaré cuando llegue el momento, ¿no? Y cuando me pongo, como decía, en la posición de enemigo también. Sé exactamente lo que tengo que decir en el momento exacto para poder llegar a destruir a esa persona. Así que voy a esperar que llegue ese momento. Así es ese libro de contabilidad que guardamos. Pero la gente radicalmente generosa no lleva el registro de estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 13, dice que el amor no toma en cuenta, ¿qué? El mal recibido. El amor no toma en cuenta el mal recibido, no lleva un registro de los errores. De la misma forma creo que podríamos decir, tampoco lleva un registro de los beneficios o de los derechos para luego llegar a un momento de decir, hey, acuérdate de esto también, ¿no? Que hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Hay otro tipo de generosidad relacional y la gente piensa que nos pasa algo cuando hablamos de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero esto es lo que enseña la Biblia. Pero déjame explicarte una de las razones por las cuales creo que existe ese libro de contabilidad relacional en nuestra cabeza, en esta área. Sucede algo que nos hace pensar en cuanto a esta generosidad relacional. Estoy hablando de las relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio. Muchas personas piensan de esta forma: quiero tu cuerpo, deseo tu cuerpo, pero no quiero un compromiso con tu persona, ¿vale? Así que solo quiero este intercambio, que nos usemos para esto. Quiero recibir físicamente de ti, pero no relacionalmente. Y sabes, eso nunca termina funcionando. Si esto te describe a ti o describe tu manera de pensar, entonces no estás siendo radicalmente generoso. Entonces no has tenido el amor de Dios derramado en tu corazón, o estás negando esa parte cuando lees en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice que Él dio su vida por ti. Así que también nosotros deberíamos dar nuestras vidas. Eso tal vez no se ha convertido en una realidad en tu vida. Tú no das tu vida, tú la retienes. Tú se la ocultas a la gente, solo atesoras cosas para ti mismo. ¿O qué tal la generosidad cronológica? Sabéis que me estoy portando bien, ¿eh? No estoy hablando ni de Guatemala, ni estoy usando palabras como extrañas, ¿vale? Estoy tratando de ser políticamente correcto. La generosidad cronológica, por llamarlo de alguna forma graciosa. Hablando del tiempo, del cronos, somos celosos de nuestro tiempo. Y algunos podemos pensar igual, ¿no? Como pongo bastantes euros en la ofrenda, pues no tengo que ofrendar mi tiempo, ¿no? He sido increíblemente generoso en cuanto a las finanzas y entonces eso significa que no tengo que dar mi precioso tiempo, porque necesito tiempo para mí. Necesito tiempo para mí. ¿Cuántos habéis escuchado eso? Necesito tiempo para mí. Si yo no miro por mí mismo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Eso es lo que pensamos. Y ya lo sé que todos tenemos ocupaciones, que todos vamos a tope, que todos vamos de arriba para abajo haciendo un montón de cosas y todos necesitamos tiempo para descansar. Eso es así, es cierto, ¿no? Pero hay algo llamado Sabbat, que ya lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de los 10 mandamientos y hablamos de no ocupar toda la tarde o todo el domingo con un montón de cosas y de actividades, volviéndonos locos ahí. Pero la idea de que tengo que tener tiempo para cuidar de mí, la idea de que tengo que tener tiempo para mí, de que yo soy mi prioridad y que no voy a dar mi tiempo, es una idea antibíblica. Es totalmente contraria a la palabra de Dios. No sé cómo le damos sentido entonces a lo que dice el apóstol Pablo en los Filipenses. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo.
se dio completamente, se vació de sí mismo día a día. Y leemos en los evangelios esos momentos en los que Jesús se sube a una barca y está tan reventado, está tan destrozado de haber estado haciendo milagros, señales, predicando, etcétera, que se queda dormido. ¿Por qué se queda dormido? Como decimos, porque está petado, porque se ha vaciado, porque se ha estado dando a los demás todo el día, todos los días, sin parar. Porque ha sido radicalmente generoso, y de eso es de lo que estoy hablando en este día. Creo que esas son algunas de las marcas. Debemos ser generosos en cuanto a nosotros mismos, nuestras emociones, también en cuanto a las relaciones, en cuanto al tiempo, y aún no he hablado de dinero. Ya hemos visto cuál es la fuente de ese tipo de generosidad radical, cuáles son las marcas, y ahora vamos a ver en los próximos minutos cuál es la clave de la generosidad radical. ¿Cuál es la clave? Hemos dicho que es el impulso radical creado por el Espíritu para dar sacrificialmente. Pero ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cuál es la clave para practicar este tipo de generosidad radical? Solo diré algunas cosas más. Creo que simplemente es el gozo y la felicidad. Porque al final del día nos importa poco el dinero que nos hemos gastado en las cosas que nos hacen realmente felices. En las cosas que han sido una fuente de felicidad para nosotros. Así que esta es mi declaración. La razón por la que creo que la mayoría de nosotros no somos radicalmente generosos es porque realmente no hemos entendido el gozo. La buena noticia de generosidad radical que se nos ha mostrado en el Evangelio de Jesucristo. No hemos sentido eso. Muchos de nosotros nos vemos a nosotros mismos y de nuevo decimos, es que en general soy bueno. Es que si te fijas, en general soy buena persona y que de lo que hemos sido salvos, pues al final no es tanta cosa, ¿no? Y eso nos lleva a una especie de un perdón pequeño. Y no sentimos el peso de eso, así que nunca vamos a sentir la buena noticia, nunca vamos a sentir lo grande que es Cristo, lo grande que Cristo ha hecho por nosotros realmente. Muchos deberíamos orar como el rey David en aquellos salmos, para que Dios nos devuelva, para que Dios nos restaure el gozo de la salvación, que nos lleve al lugar donde podamos recordar eso. Volviendo rápidamente al Evangelio, el recaudador de impuestos y al fariseo en Lucas 18, pero vamos a meternos ahora por un momento en la historia. Piensa como alguien de esa época, ¿vale? Métete en el papel de las personas que están escuchando eso, de los que están ahí directamente en los días de Jesús. Si alguien viniera y te dijera, Carlos es un recaudador de impuestos, ¿qué pensarías de él? Es malo, es un ladrón, es mala persona. Es obvio, el recaudador de impuestos es lo peor de la sociedad. Nos roba a nosotros mismos, que somos sus hermanos. ¿Qué pasa entonces con este? Pero si alguien viene, estamos hablando en la época de Jesús, y te dice, Carlos es un fariseo, ¿qué pensarías? ¡Hala, qué bien! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que sea un fariseo! Tiene una buena moral, es generoso, asiste a las reuniones de los domingos, de los martes, etc. Es un fariseo, sabe de la palabra de Dios, sabe muchos versículos. Se sabe la Biblia prácticamente de memoria. Es bueno. Es un fariseo, pero es bueno, es justo, trabaja duro. Como digo, sabe un montón acerca de la Biblia, es muy disciplinado en su vida espiritual. Acordaos que cuando os he hablado antes acerca de esta historia, os he dicho que esto va de una persona buena y de una mala, ¿no? El fariseo es el bueno y el recaudador de impuestos es el malo. Y es al malo a quien Jesús salva. Y por cierto, es interesante cómo Jesús presenta este modelo o este patrón en casi todas sus parábolas. Recordad la parábola del hijo pródigo. La persona mala se salva, el pródigo se salva, pero la persona buena se pierde. ¿Por qué? Porque las personas malas saben exactamente quiénes son, miran a sus vidas y saben que no merecen gracia, que no merecen perdón, que no merecen misericordia. Saben que no merecen esas cosas, ni tampoco salvarse. Los malos lo saben, saben que no merecen la gracia de Dios, pero la obtienen.
Pero los buenos dicen, me lo merezco, y lo pierden. Ese es el patrón o el modelo que vemos en los evangelios continuamente. Fíjate, recuerda cómo empieza esto en Lucas 18. Aquí se les dirige esta parábola a personas que confiaban en sí mismos como justos y que ¿qué? Y que despreciaban a los demás. Ese es el kit de lo que está diciendo. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros miramos con desprecio a las personas que decimos que no son tan buenas como nosotros? Yo diezmo, yo doy, yo ayuno. Bueno, yo no ayuno porque mucho. Pero yo diezmo, doy, ayuno, hago todo ese tipo de cosas. Todas las cosas son actos increíbles que Dios debería tener en cuenta, que Dios debería sentirse privilegiado de tenerme a mí. Yo sirvo, yo voy a las reuniones, yo hago esto, yo hago lo otro. Por buscar un equivalente actual podíamos pensar en todas esas cosas que utilizamos para justificarnos, ¿no? Voto al partido correcto, trato de tener la mejor filosofía de educación para mis hijos. Las personas que no se ven como yo, que no actúan como yo, que no creen como yo, que no hacen las cosas como yo, lo que sea, son obviamente los malos. Claro, yo soy el bueno, pero que no lo veis, no os dais cuenta. Y eso es lo que me hace digno de salvación. Todas esas cosas que yo estoy haciendo. Uf, madre mía, Dios, ¿no creéis que tiene que estar súper contento de tener a Pablo Rodríguez en su equipo? Si es que es un máquina. No veas todo lo que hace. Pero solo uno de ellos se va justificado. Y de nuevo, mira lo que dice el recaudador de impuestos y cómo está. Su actitud, ni siquiera quiere alzar la vista. Ni siquiera quiere mirar al cielo. Es una escena, como os digo, impresionante. Si somos capaces de situarnos ahí en medio de ese templo y de esa situación, el recaudador de impuestos no se atreve ni a mirar hacia arriba. Sé que soy malo. Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Hablamos de esta palabra para terminar, piedad o misericordia. Casi siempre que se traduce esta palabra del griego en el Nuevo Testamento, la traducción general es piedad o compasión. Así que lo que está orando el recaudador de impuestos es para que Dios sea comprensivo con él, que tenga compasión de él. Pero fíjate que no está orando utilizando esta palabra. Usa otra palabra que solamente se encuentra aquí y en la carta a los hebreos. Y es una palabra que habéis escuchado otras veces. Es la palabra expiación. Expiación. Está orando algo así. Oh Dios, expía mis pecados. Sé que lo que he hecho no merece tu perdón, pero te estoy pidiendo expiación. Ahora, si recordáis o los que habéis leído acerca del tabernáculo, recordaréis que ahí dentro había una caja, había un arca que se llamaba el arca del pacto, que dentro contenía las tablas de la ley y otras cosas. Y esa tapa del arca, esa cubierta, se le llamaba el ¿qué? El propiciatorio o la tapa, la cubierta de la expiación. Había un sumo sacerdote, una persona como tú y como yo, pero había sido elegida para ser sumo sacerdote. Y era la persona que entraba una vez al año en ese templo, pasaba a un lugar que se llama el lugar santo para ir a otro que se llama el lugar santísimo, donde estaba ese arca y estaba ¿qué? La presencia de Dios. Y esta persona atravesaba esas cortinas y llegaba a ese lugar y rociaba una sangre encima de esa tapa y hablaba con Dios y le pedía perdón a Dios porque no habían sido capaces de guardar los mandamientos que contenían esas tablas de piedra que había dentro de ese arca. Y como esa persona entraba con sangre, Dios le respondía. Eso es lo que hacía. Esa es la clave, la sangre. Y entonces ellos, por causa de esa sangre, Dios los escuchaba. Ahora, ¿qué puede lavar nuestros pecados? No hemos cantado que lo que puede lavar nuestros pecados es la compasión. Hemos dicho tu gracia y sangre que mi vida transformó. Hemos cantado en esa canción Amor como fuego. Tu gracia y sangre que mi vida transformó. Él es la expiación, Cristo es la expiación, Él es el sacrificio expiatorio, Él es la propiciación. ¿Qué son todas esas palabras? Y eso es lo que está pidiendo este hombre. Ten piedad de mí, hazme justicia, hazme justo delante de ti, ten ese tipo de misericordia, necesito esa expiación, merezco ser cortado, merezco ser echado fuera. La compasión no es suficiente, la misericordia tampoco. Necesito un tipo de generosidad radical. La generosidad radical que tiene un precio. El tipo de generosidad radical que va a requerir sangre a mi favor. El tipo de generosidad radical que va a requerir un sacrificio de tu propio Hijo, Dios.
Eso es lo que necesito desesperadamente. Esa es la oración del recaudador de impuestos. Y nos dice la Biblia que este es el que se fue justificado. Cierro con esto. Aquí está este que se fue y que no podía creer que había sido perdonado y justificado. No sé si entendemos esa diferencia. La gente sabe cuando es mala. A la gente no hay que convencerla de que es mala, de que no merecen misericordia, compasión, la bondad de Dios. Cuando yo llegué a Cristo, no necesitaba sentarme en una silla, en una iglesia y escuchar a alguien que me dijera, tú eres malo, porque yo lo sabía. Yo sabía perfectamente cada una de las cosas que estaba haciendo. Yo sabía que no merecía misericordia, yo sabía que no merecía la bondad de Dios. Pero cuando clamé a Dios, ¿qué es lo que sucedió? Y sé que muchos de aquí también habéis hecho esa oración en algún momento y vuestra vida ha sido cambiada. Cuando clamé a Dios, ¿qué sucedió con mi montaña de pecado? Lo que sucedió es que esa montaña de pecado fue quitada, desapareció. Cristo eliminó por completo esa montaña de pecado. Pero en un segundo Dios quita esa montaña de pecado que yo era e inmediatamente esa deuda queda cancelada y se reduce a cero, a nada. ¿Qué sentisteis los que habéis pasado por ahí, por esa misma experiencia? Ahora, lo asombroso de los evangelios es que no se queda ahí. No se queda solamente en que Dios nos ha perdonado, que la deuda está a cero, que ese tipo de misericordia que trae expiación te justifica por medio de Él y que es su vida, sino que te transforma completamente. Te transforma. Tu forma de relacionarte con Dios y con los demás es cambiada, es transformada completamente. Esa vida impregna todas las áreas de nuestra vida. La generosidad relacional ya no es un problema. La generosidad emocional tampoco. La generosidad financiera menos aún. La generosidad física tampoco. Y no va a llegar un día en el que vamos a poder decir, hey, ya he superado la generosidad de Dios. Ya he llegado a eso. Es imposible. Nunca vamos a poder hacerlo, ¿no? El perdón también va a dejar de ser un problema. Ahora no estoy diciendo que es fácil o que no va a ser duro perdonar o que te perdonen. Ahora, ¿dónde está la fuente de ese tipo de perdón? ¿Dónde está la fuente de esa generosidad radical? Proviene de esto, de comprender verdaderamente cuál es la generosidad radical de Dios que ha sido derramada en tu vida. El recaudador de impuestos se marcha de ahí, yo me lo imagino tal vez saltando a la pata coja, yéndose de ahí gritando, ¡yuhu! Todo lo que me ha pasado es increíble, no me lo puedo ni creer, ¿no? Todo lo que me aplastaba, ese peso que tenía encima, ha desaparecido por completo. Esta experiencia cambiará completamente cualquier tipo de generosidad en mi vida. Uno se fue justificado y el otro no. El que era malo se fue justificado. El que era bueno no. Así que en esta mañana pidamos a Dios que nos haga conscientes de esa generosidad radical que ha sido derramada en nuestras vidas, para que nosotros podamos también dar sacrificialmente y radicalmente esa generosidad también con